Hola chicos, buenos días para todos, Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. En esta ocasión chicos, les traigo la temática conocida como la ley de Boyle o en inglés Boyle's Law. Empezaremos, si ya se pueden dar cuenta, con leyes de los gases. Nosotros ya vimos factores de conversión, importante que los sepan manejar. Ya vimos y profundizamos un poco en las unidades de temperatura que se emplean en la naturaleza, en las ciencias, y compartimos también cuáles son las unidades más conocidas de presión: pascales, atmósferas, milímetros de mercurio. Entonces, ya tenemos como más bien como las herramientas para poder profundizar un poco más en las leyes de los gases, y vamos a comenzar con esta que es la primera. Les voy a pedir el favor que durante el video les estaré comentando qué me interesa que tengan anotado en su cuaderno, eh, que hará parte como nota de English Project, de English Class. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar, chicos. He preparado esta presentación que se les compartiré también por plataforma, y comenzamos con lo siguiente. Muchos pueden tener esta carita, pero no se preocupen que es un tema muy sencillo, muy fácil, simplemente es de mucho cuidado. En lo siguiente dice: if the temperature remains constant, the volume of a given mass of gas is inversely proportional to the absolute pressure. Básicamente nos dice si la temperatura permanece constante. Ya tenemos una condición. En la ley de Boyle, la temperatura no va a cambiar, ¿ok? No va a cambiar. La temperatura va a permanecer constante. Primer dato importante. El volumen de una masa dada de gas, es decir, de cierta cantidad de gas, el volumen va a ser inversamente proporcional a la presión absoluta. Inversamente proporcional a la presión. Ya tenemos dos datos importantes: temperatura constante y volumen inversamente proporcional a la presión. Entiendo. Inversamente proporcional, ¿eso qué es? Bueno, básicamente, cuando nosotros nos referimos a el término inversamente proporcional, estamos diciendo que mientras una cantidad aumenta, la otra cantidad disminuye, o al contrario, si una cantidad disminuye, la otra cantidad aumenta. En este caso relacionamos el volumen y la presión. He encontrado un ejemplo interesantísimo y yo sé que les va a gustar. Aquí nosotros tenemos una jeringa. Este se llama el émbolo. Y aquí, bueno, aquí lo conocen como un pistón, ¿no? Ustedes conocen el funcionamiento de la jeringa. Y aquí tenemos un manómetro. Un manómetro es un instrumento que permite medir presiones en recipientes cerrados, ¿ok? Recipientes cerrados. Eso es un manómetro. Aquí tenemos las unidades de presión. En este caso, HPA significa hectopascales. Pascales sabemos que es una unidad de presión. Y aquí tenemos el volumen. Mire que el volumen aquí lo encontramos en mililitros. Y estamos posicionados en aproximadamente 55 mililitros. ¿Qué sucede si yo aumento el volumen? Por ejemplo, si llevo el émbolo de 55 mililitros a 80 mililitros. Vamos a observar qué ocurre con este señor, con el manómetro. Entonces, procedemos a aumentar. Llegamos a 80 mililitros. ¿Y qué sucedió? Bueno,
se me devolvió. Nosotros empezamos en 55 mililitros y una presión de 1000 hectopascales. Pero ¿qué sucedió cuando yo aumenté el volumen? Mire que ya no estoy en 55 mililitros, sino que estoy en 80 mililitros. ¿Qué sucedió con la presión? Arrancamos en 1000 y ahora estamos en aproximadamente 700 hectopascales, 725 hectopascales. ¿Qué pasa si lo llevo a 100 mililitros? La presión baja hasta casi 500 hectopascales. Aumenté volumen, disminuyó presión. Ahora, ¿qué sucede si hacemos al contrario? Vamos a disminuir el volumen y vamos a ver qué pasa con la presión. Nos ubicamos aquí en 55 mililitros. Vamos a llevar este émbolo hasta 20 mililitros. Entonces, lo que hacemos es empujar, 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 disminuyendo el volumen. ¿Y qué sucedió con la presión? Mire hasta donde se elevó la presión. Impresionante, ¿no? Llegó a 2500. El volumen disminuyó, pero la presión aumentó. ¿Qué pasa si aumenta el volumen? Llevémoslo de 20 a 100 mililitros. Miremos el manómetro, miremos el manómetro, miremos el manómetro. Aumenté volumen, disminuyó presión. Interesante, ¿no? Interesantísimo. Pues bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Y básicamente, chicos, la ley de Boyle se representa de la siguiente forma. Tenemos en un plano cartesiano en el eje de las en el eje de las y la presión y en el eje de las x el volumen. Y se representa de esta manera, como una línea que cae. Miren, así de esta forma. Como una línea que va cayendo. Donde puede interpretarse así, miren, a medida que aumenta el volumen, miren que el volumen aquí va aumentando, va aumentando, va aumentando. ¿Qué sucede con la presión? Va decayendo, la presión va decayendo. Y a medida que disminuye el volumen, mire, si estamos acá y pasamos acá, ¿qué pasa con la presión? La presión va aumentando. Mister, no entiendo. Tranquilo, no se preocupe. Nosotros podemos hacer una comparación. Teniendo esta gráfica, conociendo esta gráfica, este modelo, podemos hacer una comparación de un antes y de un después. Ubiquémonos en este punto. Inicialmente nosotros tenemos un gas a este volumen 1 y a esta presión 1. No es nada del otro mundo. Entonces, la ley de Boyle me permite relacionar la presión y el volumen a través de una constante. Entonces, si yo tengo que presión 1, que es esta señorita, va a multiplicar al volumen 1, que es este señor, presión 1, volumen 1, y va a ser igual eso a una constante, a un valor. Ahora, después de un tiempo, el gas va cambiando, va cambiando, va cambiando, y llegamos a este punto. La situación va cambiando y llegamos a este punto, donde ya no tenemos un volumen 1, sino tenemos un volumen 2. Y así como cambió el volumen, también va a cambiar la presión. Ya no tenemos una presión 1, ahora tenemos una presión 2. Muy bien. Entonces, podemos relacionar la presión y el volumen realizando una multiplicación. Presión 2, esta señorita, que va a multiplicar al volumen 2 y eso va a ser igual a una constante. Sucede que estas constantes son iguales. Estas constantes son iguales. Entonces, si esta K es igual a esta K, lo que está aquí va a ser igual a lo que está aquí. ¿Me hago entender? Vuelvo y repito. En este caso, como P1 por B1 es igual a K y como P2 por B2 es igual a K, pues yo puedo decir que K
es igual a K, ¿sí o no? Puedo decir que esta K es igual a esta K. Pero también puedo decir que este señor va a ser igual a este señor y se reescribe de esta forma. Presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Todo esto teniendo en cuenta que esto es a temperatura constante. Y básicamente hemos llegado a lo que es la ley de Boyle. Así de sencillo. La ley de Boyle nos dice que temperature must be constant. Quiere decir, la temperatura debe ser constante. Tenemos que P1, presión 1 por volumen 1, va a ser igual a P2, presión 2, por el volumen 2. Presión del gas, volumen del gas. Eso es todo, chicos. Esa es la ley de Boyle. Cuando yo les diga ley de Boyle, tienen que recordar esta fórmula, recordar esta gráfica. Miren cómo va. Miren que si es inversamente proporcional, a medida que una magnitud cae, la otra aumenta. Y a medida que la otra magnitud cae, la otra aumenta. Así de sencillo. Y podemos realizar ya con la ley de Boyle un ejercicio chiquitico, un ejercicio sencillo. No nos vamos a mortificar. Ejemplo 1. Un neumático con un volumen de 11,41 litros. Ojo, ¿qué nos están dando? Un volumen, muy bien. Se lee en la aguja medidora de presión como 44 psi. Es decir, yo llego y cojo este neumático y bueno, voy a mirar cuánta presión tiene este neumático. Es importante saber eso porque si tiene mucha presión hay riesgo a que el neumático no aguante, se explote y ocurra un accidente durante el camino. Entonces necesitamos mirar la presión de la llanta para ver cómo está. Bueno, la presión nos dio igual a 44 psi a un volumen de 11,41 litros. Es decir, yo tengo un volumen 1 de 11,41 litros y una presión 1 de 44 psi. PSI es libras por pulgada cuadrada. ¿Cuál sería la nueva presión del neumático? ¿Qué nos están preguntando? La nueva presión del neumático. Nos están preguntando por la presión 2. Muy bien. Si lo comprimieras y dejaras su volumen en 10,6 litros. Es decir, ¿qué pasó con el volumen, chicos? Inicialmente el neumático estaba en 11,41 litros y pasó ahora a 10,6 litros. El volumen disminuyó. Si el volumen disminuyó, la presión debería entonces, si son inversamente proporcionales, si el volumen disminuyó, la presión debería entonces, ¿qué hacer? Debería aumentar. Miren que esta gráfica tiende para arriba. Aumentar. Vamos a comprobarlo con la ley de Boyle. Como tenemos volumen y presión a una temperatura constante, mire que aquí no se nos dice que haya cambiado la temperatura para nada. Entonces tenemos que ley de Boyle es igual a presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Sencillo, ningún problema. Comenzamos a reemplazar los valores. Presión 1, la presión 1 dijimos que era 44 psi, la colocamos acá, por volumen 1 dijimos que era 11,41 litros, lo ubicamos acá, igual a presión 2. ¿Por qué colocamos presión 2? Porque el ejercicio no nos dice cuál es la presión 2, al contrario, nos está pidiendo a nosotros que la calculemos. Mire, ¿cuál sería la nueva presión del neumático? La presión 2. Si lo comprimieras y dejaras su volumen en 10,6 litros, es decir, el volumen 2 es 10,6 litros. ¿Qué tenemos que hacer acá? Resolución de ecuaciones sencillamente. Cuando usted tiene una incógnita,
en una ecuación debe procurar que esa incógnita quede solita. Debe procurar que esa incógnita quede allá solita, quede en pelotica. Entonces, le quitamos a este señor que se encuentra al lado. Este señor está multiplicando la incógnita, ¿cierto? Si está multiplicando la incógnita, debe pasar aquí, al otro lado del igual, a operar con el signo contrario. Perdón, con el signo contrario no. A realizar la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria a la multiplicación? La división. Entonces ese señor que está multiplicando aquí pasa acá a dividir. Mírenlo acá. Paso aquí a dividir. Repito, estaba multiplicando, pasa a dividir. Cancelamos unidades. Litros se cancelan con litros y miren que las unidades nos quedan en PSI, libras por pulgada cuadrada, unidades de presión. Operamos esto en la calculadora, chicos, y básicamente al final lo que tenemos es 47,36 PSI. Analicemos lo siguiente, chicos, analicemos lo siguiente. El neumático originalmente tenía 11,41 litros. Después de un tiempo, terminó en 10,6 litros. El volumen disminuyó de 11,41 a 10,6. La presión, si el volumen disminuyó, la presión debería entonces aumentar. ¿Ok? Miremos a ver si la presión aumentó. Arrancamos con que el neumático tenía 44 PSI de presión y finalizó con 47,36 PSI. De 44 pasó a 47,36, quiere decir que la presión aumentó. Quiere decir que la ley de Boyle se cumple. Chicos, así es como se resuelven estos ejercicios. En este caso, la incógnita era P2, pero muy fácilmente la incógnita puede ser o V2 o V1 o P1. Eso depende del ejercicio que se le proporciona a usted. Eso depende de lo que el ejercicio le pida a usted que haya. Ley de Boyle, chicos, esta formulita. Y eso es todo. Espero que les haya quedado claro. Dios los bendiga. Por favor, copiar esto, importante en el cuaderno. Copiar esto, importante en su cuaderno. Y tengan en cuenta este ejercicio resuelto para que puedan desarrollar unos ejercicios que les voy a poner en plataforma. Ok, chicos, un feliz día. Dios los bendiga. Chao.